Buenas tardes, un placer tenerte con nosotros, el ingeniero Irving Guzmán, quien es experto en ciberseguridad, que tiene amplia experiencia en todo lo que es el sistema financiero y varios bancos del país. Cuéntanos un poco, Irving, sobre tu experiencia y luego vamos avanzando en la conversación. Bueno, Mariale, gracias por la invitación. Lo primero, bueno, tengo más de 20 años de experiencia en la banca, experto en ciberseguridad, como ya tú lo dijiste, papá de dos nenitas, amante del fútbol, y bueno, nos encontramos en este mundo para ayudarlos. Claro que sí, qué bueno que haces mención en la parte, en tu vida familiar, porque siempre hemos tenido conversaciones, pero netamente en lo que corresponde a la parte empresarial y al sector financiero, porque bueno, ambos trabajamos en esa área, pero esta conversación va más dirigida hacia la parte familiar, porque tanto tú como yo sabemos que la ciberseguridad no comienza específicamente en una empresa o en el banco, sino viene desde mucho antes de llegar allá. Entonces, en ese contexto, y un poco también para que la audiencia te conozca o sepa más de ti, que entiendo, sé que has hecho auditorías de sistemas como la ISO 27001, a muchos bancos o varios bancos en el país. Entonces me gustaría un breve resumen. ¿Qué hace un auditor de sistemas en un banco? Sí, digamos que el auditor de sistema es el garante de que la institución financiera cumpla con un conjunto de mejores prácticas, de estándares y de lineamientos de entes que regulan la actividad financiera en el país, ¿no? Entonces, el auditor viene siendo, digamos, esa persona independiente que tiene la posibilidad de validar que el banco se ajuste a todos estos estándares y importante que desde el año 2023 los auditores vienen soportándose bajo un concepto muy claro que es agregar valor a la institución. Entonces no es simplemente identificar riesgos, sino que su función se traslada en agregar valor a la institución. Entonces, en la medida que los auditores identifican esos riesgos, se atiendan, se prioricen, la institución, por supuesto, va a ser mucho más segura y el beneficio vendrá hacia los clientes también para evitar que los clientes caigan en estafa y se vean afectados de una u otra forma a través de las diferentes modalidades que existen en el ciberespacio. Y en tu experiencia en el área de ciberseguridad, ¿cuál es ese ciberataque o que más se repite? Bueno, fíjate, Mariale, recientemente hubo un congreso en la asociación bancaria que lo llamaron o apuntaba a la evolución de la inteligencia artificial y, digamos, estas soluciones agénticas. Pero cuesta muchísimo creer que el principal vector de ciberataque es el phishing. Y es tradicional, ¿no? Tiene su sentido porque, bueno, los ciberatacantes se aprovechan del sesgo humano. Entonces, siempre se aprovechan, por ejemplo, del sesgo de anclaje, que, bueno, lo primero que tú ves que se parece a tu banco, haz clic allí. Y entonces las personas, bueno, por el color, por el parecido, no toman el debido cuidado, hacen clic en enlaces fraudulentos y se ven afectados. Entonces el phishing sigue siendo un factor, digamos, vital, con su modalidad, ¿no? Tienes el phishing, que no es más que ese phishing sofisticado en el cual, digamos, el ciberdelincuente a través de llamadas comienza a interactuar ya una vez con las personas, se hace pasar a través de la ingeniería social, digamos, conoce datos fundamentales de la persona, le dice, mira, yo soy tu jefe, estoy esperando una transacción financiera, por favor, haz una transferencia. Entonces, estos factores en los cuales se involucran sesgo, urgencia, ingeniería social, terminan afectando principalmente a los clientes. Entonces, cuesta mucho decir que en pleno siglo XXI sigue siendo el phishing el principal factor. Y hoy en día, con la incorporación de la inteligencia artificial, oye, se agregan valores mucho más exponenciales en esto, ¿no? Hoy en día hacer un phishing es mucho más rápido. El clonar una voz humana toma solo 5 segundos, es increíble, ¿no? El deepface está allí a la vuelta de la esquina y por menos de $5 tú contratas herramientas que automatizas estos vectores de ataques a través del phishing.
Entonces, todo esto viene a hacer mucho más complejo el escenario. Claro, y es lo que acabas de decir, con la inteligencia artificial esto se ha exponenciado muchísimo más, porque no es solamente que pueden clonar la voz, pueden clonarte a ti y Correcto. enviarte un video haciéndote creer que tú eres la persona que está contactando, por ejemplo, a tu familiar, y la persona va a confiar porque realmente está viendo, te está viendo y está escuchando tu voz, y bueno, va a confiar y va a hacer lo que le están diciendo. Y por eso es que se ha vuelto tan exponencial este tipo de ciberataques, como bien acabas de decir, porque juega mucho con la confianza de la persona, que de eso es lo que se trata el phishing y el phishing. Ahora, Correcto. ¿y cómo, por qué crees tú que son las personas mayores o los adultos mayores quienes son más fáciles de caer en este tipo de ataques? Sí, bueno, fíjate, esto es un tema generacional, ¿no? Indudablemente. Hay quienes son nativos digitales y hay otros que son nómadas digitales. Comenzamos a vivir con la tecnología. Normalmente las personas mayores de 60 años, por ejemplo, caen en esto, bien sea por el temor de no exponerse a decir, oye, no lo sé hacer. Entonces, bueno, es el no lo sé hacer y el intentar abordar nuevas tecnologías sin debido cuidado puede facilitar eso, ¿no? Pero hay estadísticas también que te dicen, por ejemplo, en España, sí, el 60% de los que caen en este tipo de ataques como el phishing son personas mayores de 60 años. Pero fíjate, por ejemplo, en Latinoamérica, en Paraguay, hay estadísticas que te dicen que el 62% de las personas que caen en phishing están en edades comprendidas entre 20 y 40 años. Entonces, obviamente, se reduce el tema. Obviamente, esto va a depender, como te dije, de cómo es el manejo de sesgo. Por supuesto que esta nueva generación, la generación millennial, es generación que está acostumbrada al mundo digital. Se adapta al mundo digital. Hay otros que venimos de la parte análoga, en la cual, bueno, siempre validamos. Y este comportamiento, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, oye, cuando no había esta tecnología que nos interconecta a las personas, normalmente cuando me llamaba María, yo sabía que era María. Hoy en día, bueno, la famosa María de Venezuela terminó siendo una persona distinta, una serie de malhechores que estaban en una institución carcelaria, pero obviamente yo digo que sí hay un rango en el cual son más expuestos, pero realmente estamos expuestos todos, con mayor o menor proporción, pero indudablemente que las personas mayores son más sensibles a este tipo de estafas. No, y porque este tipo de ciberataques juega mucho con la psicología de la persona, la premura, el hacer que, mira, te van a vaciar la cuenta ya, o te están vaciando la cuenta, necesito que entres en este link, o te lo dicen, o por ejemplo, que está ocurriendo en estas últimas semanas, el tema de la clonación de los WhatsApp, por ejemplo. Y entonces llaman a la persona, se hacen pasar por una persona que es técnico supuestamente de WhatsApp, que no te va a llamar nunca y no te va a hablar en español, mucho menos, pero te va a hablar y te va a decir que tienes que mandarle el código, y allí la gente apurada, sí, de verdad me clonaron, sí, de verdad estoy perdiendo la cuenta, o de verdad no tengo acceso a mi cuenta, por ejemplo, de WhatsApp, o no tengo acceso a mi cuenta de banco, entonces sí, te voy a dar los datos para que me ayuden. Y resulta que era para terminar de ejecutar. Sí, María, fíjate, es eso, el ciberdelincuente se aprovecha de la urgencia, es uno de los temas, de los sesgos cognitivos, el tema de anclaje, el tema de necesidad. Hay estudios que demuestran esto, pero fíjate que esa urgencia es lo que termina siendo el vehículo principal. Fíjate, en el caso del terremoto, recientemente, la gente se abocó a ayudar, pero también los ciberdelincuentes se montaron sobre plataformas, e incluso hubo una muy famosa donde cayó casi todo el mundo. Bueno, aquí está un bono en el cual tú vas a recibir un bono por esta cantidad de dinero, entra aquí, envíame el código. Bueno, hubo un exponencial de suplantación de identidad importante, fraude a nivel de WhatsApp, y aprovechándose de qué, de esta tragedia, de la necesidad que tienen las personas de ser ayudados y en la volumetría que había de ayudar, ese impulso que había en la economía venezolana por ayudar, por querer hacer algo ante una tragedia. Entonces, indudablemente que cuando ocurre un factor
siempre los ciberdelincuentes lo amoldan y lo ajustan de una manera increíble para aprovecharse de circunstancias. Claro, y ahora por lo menos yo te voy a comentar, en mi caso yo convivo con 4 adultos mayores, o sea, mi hermana se considera adulto mayor y mis padres, ambos. Y por ejemplo en mi casa yo les tengo prohibido abrir cualquier link. No me voy a abrir ningún link de nadie. O sea, me van a spam en cualquier cosa, o si ustedes reciben algún tipo de mensaje que les está diciendo que te apure, que mira, me lo vas a mostrar primero y vamos a ver, vamos a revisarlo, pero tú solo no, por favor. Y bueno, tengo un niño, pero está muy chiquitico y no, todavía no está... Todavía no usa pantalla, todavía no juega Roblox. Todavía no juega Roblox. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo haces tú o cómo harías tú una auditoría en tu casa con respecto a estos temas? Sí, fíjate, Mariale, yo recomendaría una elección de vida, ¿no? Hay cosas que son privadas y hay cosas que son públicas. Claro. Entonces tenemos que cuidar ambas cosas. Lo público es aquello que yo expongo a que otras personas, bueno, lo conozcan. Entonces, en la medida que yo exponga cosas, voy a ser más vulnerable al mundo. Pero al interno también, a lo interno, dentro de mi hogar, tengo, bueno, mi Wi-Fi, pongámoslo así, tengo unas claves. Esas claves tienen, si las quiero cuidar para que lo externo no toque esto, bueno, tiene que ser una clave robusta, no puede ser una clave que sea genérica. No puedo dejar expuesto esa clave, que esté en un papelito escrito donde la señora que limpia lo vea. Si tengo, por ejemplo, una caja fuerte digital, entonces, bueno, yo tengo que tener eso y no lo tengo que tener en el teléfono. Y en el teléfono, de repente, si no lo tengo con ninguna clave, bueno, si se me pierde el teléfono, voy a ser vulnerable a muchas cosas. Entonces, la clave aquí es proteger lo que expongo, lo que representan secretos internos o lo privado. Entonces, ambas cosas tienen que tener el debido cuidado. ¿Y cuál sería ese no negociable? O sea, que definitivamente no se hace bajo ningún concepto en tu hogar con respecto a ciberseguridad. Oye, yo al igual que tú, creo que tú lo comentaste, yo no es que lo tengo prohibido, es una ley de vida. O sea, mira, antes de tú hacer clic en un enlace que te parece sospechoso, pregunta. O sea, desconfía como línea principal. Valida y posterior a eso, bueno, toma algunas acciones. Saca del juego del camino, que eso sí no es negociable, la urgencia. Nada es tan urgente, nunca nadie te va a decir, mira, si tú en 3 segundos no me das la clave que te está llegando, se va a caer el mundo o te vas a quedar sin línea. O sea, fíjate que los ciberdelincuentes se aprovechan principalmente de ese sentido de urgencia y no solo pasa en los hogares, no solamente pasa en el trabajo, pasa en las grandes corporaciones. Microsoft tiene recientemente cantidad de afectación a través de Microsoft 365, una plataforma colaborativa en la cual se hacen pasar por agentes de soporte de Microsoft para obtener, digamos, factores de autenticación adicionales en organizaciones y vulnerarlos. Bueno, hace unos años hubo un caso muy típico en Ferrari, un CEO de Ferrari, que, bueno, recibió una llamada, o sea, una clonación de voz, y le dijo, mira, yo soy tu jefe, estoy aquí en una, digamos, en una transacción importante donde voy a, bueno, negociar una cantidad de vehículos, yo necesito que tú, de la cuenta, te sabía las cuentas, sabía todo, y bueno, y digamos, este CEO estuvo a punto de hacer eso, pero decidió validar algo, ¿no? Él dijo, bueno, hace unas semanas atrás yo compartí con él unos fragmentos del libro y le preguntó, oye, ¿tú me puedes indicar cuál es el libro que yo estoy leyendo? Y claro, a la persona no tener respuesta, se dio cuenta que iba a ser víctima de una estafa. Entonces, el validar siempre es un elemento importantísimo, ¿no? Recordemos o retrocedamos, a veces yo digo, hay que desandar el camino andado. La tecnología nos ha ayudado muchísimo, pero también nos ha vinculado a factores de riesgo. Entonces, desandemos el camino andado. Aquello que se llamaba santo y seña es buenísimo. O sea, yo tengo que tener un elemento clave en mi familia para yo decirle, mira, si algún día tú recibes una llamada de que yo estoy secuestrado pidiendo un monto, valida algo. O sea, valida algo que nos une en común. Alguna palabra que solamente tu grupo familiar conozca. Y correcto. Así ya te vas a dar cuenta de que no, esto es mentira, esto no sucede. Si quieres le puedes seguir el juego y le echas broma. Es correcto, es correcto. En TikTok, que bueno, es muy peculiar, uno ve cantidad de cosas como le siguen el juego a los ciberdelincuentes y logran romper ese esquema.
porque es que Claro. nada es tan urgente. O sea, lo principal es, bueno, tener la claridad de cuáles son tus canales de comunicación. O sea, si tu esposa tiene un número, oye, suena como raro que te llame de otro número para pedirte urgentemente que le transfieras o le deposites. Son elementos claves, ¿no? Ujú. Este, el apodo de tu esposa, cómo te llama diariamente, todos esos temas terminan convirtiéndose en este santo y seña que yo digo que debemos tener en la vida no tan digital para poder validar esos esquemas de fraude que se nos pueden presentar diariamente. Claro, eso que comentabas hace rato, la privacidad, hay cosas que debemos mantener solo para nosotros, momentos, lo que acabas de decir, el apodo que de repente tú le tienes a tu esposa, eso no es algo que tú vas a poner en una foto en Instagram, por ejemplo, y vas a decir, ay, le vas a poner el apodo, ¿no? Porque de ahí, de esa exposición, ya nace ese seguimiento que te puede hacer un ciberatacante. Yo entiendo que, bueno, con el tema de la tecnología, nos hemos acostumbrado mucho a publicar muchas cosas, pero es en la medida de lo posible tenemos que tratar de ir reduciendo esa publicidad o esa exposición que tenemos ante el público, porque al final de cuentas tú no sabes realmente quiénes están viendo esa foto o quién está viendo ese video. Y de allí pueden hacer no solamente que te vayan a estafar, ni Dios lo quiera, a tu familiar, pero también pueden hacerlo a unas personas, a tus amigos, a externos. E incluso puede llegar a la institución donde tú laboras. Entonces hay que cuidar esa exposición. Sí, Mariale, toda la razón. Fíjate, hoy en día, para cada cosa hay una API, para cada Ajá. cosa hay un app. Entonces, fíjense que hay personas que, bueno, que les encanta colocar en sus estados, bueno, si estoy feliz, si estoy triste, si cumplo años, si mi hija, les ponen una cantidad de información, pero hay aplicaciones en las cuales incluso tú puedes ver el origen de una foto, puedes ver la ubicación real de esa foto, puedes hacer todo el tracking y puedes tener elementos importantes que puedan ayudar a un ciberdelincuente o a un delincuente común a tener información de tus patrones, porque en eso consiste estas estrategias que usan los ciberdelincuentes, en conocer cuál es tu patrón, cuál es tu comportamiento en el mundo digital, y en el mundo digital dejamos huellas hacia dónde navegamos, qué cosas son comunes, quiénes son mis personas y cómo llegan las estafas. Llega con, conozco a Mariales, soy Mariales, estoy vendiendo unos dólares y los dólares están en 800 y yo te lo estoy vendiendo a ti que eres amiguita mía en 500. Entonces, mira, pero necesito la plata ahorita. Entonces, bueno, sales tú, oye, Mariales, ¿eres tú? Sí, soy yo, mira, chévere. Entonces, allí es donde es importante validar, o sea, si tengo el número de Mariales, oye, la llamo, mira, Mariales, ¿realmente eres tú? ¿Estás vendiendo dólares? No, mira, es que me acaban de clonar el teléfono. Entonces, siempre es importante validar y, como digo yo, tener esos puntos, estos santos y señas en los cuales nosotros, siempre hay algo que nos une a las personas, una característica especial, algo vital, ¿no? Y yo creo que el desmontar esos sesgos que se aprovecha ese delincuente, debemos tenerlo en nuestra vida y en nuestro ecosistema digital muy claros. Sí, definitivamente tenemos que cambiar ese patrón de conducta que veníamos utilizando y que ya no nos está beneficiando. O sea, Correcto. no es dejar de utilizar la tecnología, porque como bien dices, y en mi opinión también, a mí me encanta la tecnología porque nos facilitan muchos procesos y de la vida diaria, de todo. Y podemos tener información muchísimo más rápido, pero así como podemos utilizarla de beneficio para nosotros, también existen personas que no lo van a utilizar para beneficio de ellos, pero no de la mejor manera. No es un beneficio común, como debería de ser, sino que ya van a buscar maneras de delinquir. Y es allí donde debemos de actuar. Entonces, me parece súper importante porque como te comentaba en el inicio, pues en mi experiencia, bueno, yo tengo un poco menos que tú, tengo unos 10 años en ciberseguridad, pero en mi experiencia ese es el patrón que se ha venido viendo, que he venido viendo desde que comencé en este rubro. Eh, el tema de la exposición, sobre exponernos demasiado y que no aplica solamente para empresas, que no se trata solamente de eso, porque se trata también de tu propia información, de lo que pueden hacer con ella. Y ahora con lo de la inteligencia artificial, que
también me parece genial, pero con cuidado. Sí. Hay que tratar de volver un poco, de retroceder un poco y mirar más en qué me beneficia esto y cómo lo puedo utilizar de la mejor manera sin que sea perjudicial. Entonces, bueno, esa es mi opinión y me parece Sí, que... no, mira, lo vivimos, ¿no? A veces lo tomamos de manera jocosa. Fíjate, el reciente mundial que finalizó, bueno, ¿cuántos videos con inteligencia artificial lo hicieron de Messi dándole un beso infantino, de Infantino con Tron? Bueno, cualquier cantidad de cosas que de verdad tenían un nivel de perfección increíble. O sea, de verdad Sí, que cuesta muchísimo. Entonces, imagínate eso trasladado a un escenario en el cual, bueno, yo conozco los patrones de María Alejandra, sé los lugares que frecuenta, conozco los amigos y tengo la habilidad de usar la IA a mi favor como ciberdelincuente y generar un video de tal precisión en un lugar que María digamos, frecuente todos los martes y se lo envío a un familiar de ella y exijo, bajo un nivel de presión, alguna acción inmediata para yo aprovecharme de eso. O sea, eso hoy en día existe y de verdad, a nivel de los canales digitales siempre decimos, bueno, si eres un banco, bueno, debes tener un segundo factor de autenticación y hasta un tercer factor de validación en cada transacción. Pero ¿cómo es esto en la vida también personal de las personas que todos tenemos un dispositivo? Yo digo que este dispositivo es un arma. Realmente tenemos un arma. Cualquiera tiene la posibilidad de grabar y comprometer a una persona. Cualquiera tiene la capacidad de captar información y datos de una persona que esté en una parada de autobús leyendo un mensaje y otro está por detrás grabándolo. sí. O tenemos la mala costumbre aquí en Venezuela, que no es mala, yo digo que ya es costumbre. Señor, deme su tarjeta de crédito, de débito. Bueno, aquí está mi tarjeta de débito. ¿Y cuál es su cédula? Y mi cédula es esta. ¿Y cuál es su clave? Y mi clave es esta. O sea, imagínate eso, de verdad, en este mundo digital donde el pago de persona a persona representa casi el 80% de las transacciones en la banca. Entonces, sobre nuestro mundo digital tenemos que tener suficiente cuidado. Si no protegemos nosotros nuestros datos, de verdad que estamos en serios problemas. Nosotros somos los principales garantes de nuestros datos. En esta conversación que mantuve con Irving Guzmán, quien es ingeniero y especialista en ciberseguridad de uno de los bancos en Venezuela, él nos comparte unos datos súper importantes que debemos tener implementados dentro de nuestras familias. Lo primero es tener claro que existen cosas que podemos compartir a la internet y cosas que son privadas, que no toda la información o no todo lo que hacemos diariamente debemos compartirlos en redes sociales, porque esto abre una ventana para los ciberdelincuentes. Así que reitero muchísimas gracias a Irving por permitirnos este espacio y por compartir sus conocimientos con nosotros.